Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, bastante joven, el pastor Cristian Prada, del distrito de Lérida. Pastor, es un privilegio tenerlo acá en medio de nosotros. Pastor, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los que nos escuchan, los que nos ven en este programa tan maravilloso para estudiar la palabra del Señor. Perfecto, pastor. Lección número 6 para el 11 de noviembre, titulado Motivación y preparación para la misión. Y como es costumbre en nuestro programa, pastor, acostumbramos a pedir la bendición de Dios para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento al abrir la palabra de Dios. ¿Qué tal, pastor, si tiene el privilegio y nos conecta con el cielo? Claro que sí, vamos a inclinar la cabeza donde estamos y vamos a cerrar los ojos y oramos. Querido y amante Señor, tuya es la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en esta hora para que nos ilumine al estudiar tu palabra y dejar una enseñanza clara para tu iglesia, que podamos practicarla. Danos esa ayuda divina, lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos y apreciado pastor Cristian, hay un historiador del Nuevo Testamento, el más conocido y el único canonizado. Ese historiador se llama Lucas, médico. Lucas escribe 2 tomos, podríamos decir, de historia del cristianismo. Escribe Lucas, el Evangelio según San Lucas, que narra la vida, el ministerio, la obra de Jesucristo, pero también escribe otro tomo titulado Hechos de los Apóstoles, que narra prácticamente esa iglesia apostólica en pos del cumplimiento de la misión. Ahora, durante esta semana, mis apreciados, vamos a estar estudiando el último capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y el primero y segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, para hablar de motivación y también de preparación. La motivación es muy importante, yo creo, pastor, a la hora de salir a hacer la misión. Y el libro de Hechos de los Apóstoles y el libro de Lucas en especial, el capítulo 24, narra algo que motivó a las mujeres que estaban con Jesús a salir corriendo a compartir el Evangelio. ¿Qué fue eso que los motivó? Bueno, pastor, claro, la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 nos narra el primer día de la semana, cuando el Señor resucita allí ese domingo. Y las mujeres iban preparadas a llevar sus especies aromáticas, pero se llevan la sorpresa, dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces los ángeles les dicen, mujeres, ¿qué buscan? Así como Él lo dijo, en su palabra se cumplió. Y ellas, asombradas, felices de esta experiencia, corrieron a comentarle a los demás discípulos, quienes pues dudaron un poco de este acontecimiento, pero ellas experimentaron esa felicidad y hablaron, pastor, hablaron de eso que ellas experimentaron y vieron y los seres celestiales les dijeron. Así que un paso importante para poder compartir la misión es tener esa experiencia personal con Cristo Jesús. Hay un párrafo que encontré cortico, nuestra elevada vocación dice, deberíamos cultivar la bondad y la cortesía en nuestro trato con aquellos con quienes nos encontramos diariamente. Así que si tengo una experiencia personal con el Señor Jesucristo día a día, puedo contar esa buena noticia con quien el Señor me presente la oportunidad. Es interesante, pastor, notar, y mis apreciados hermanos, que el apóstol San Pablo tiene un encuentro muy especial con Jesucristo. Y ese encuentro lo marca. Y cuando vemos al apóstol Pablo en los diferentes escenarios predicando el Evangelio, su predicación se centraba en contar lo que Cristo había hecho en su vida. Esa experiencia impactante de su vida, pastor, le llevó a no quedarse callado. Y yo considero, pastor y apreciados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una experiencia para contar. La forma como el Señor nos encontró, en el lugar que nos encontró, el contexto. Y yo creo que no hay mejor sermón para nosotros predicar, o mejor experiencia para nosotros contar, o mejor testimonio, que hablarle a las personas de eso que aconteció. El tiempo es corto, pero
Inevitablemente el pastor Cristian tiene su testimonio, este servidor tiene su testimonio. Y si tú piensas, también tiene una forma como el Señor te halló. Ahora, esa parte del testimonio, esas experiencias es lo que nos motiva. Es como el sentimiento, como el gozo, como la alegría. Sin embargo, no solo vivimos de motivaciones, porque también debe existir algo racional. Porque los sentimientos o las motivaciones, uno a veces está motivado, pastor, a veces no está motivado, ¿cierto? Incluso a veces uno dice, bueno, como que no quiero ir este sábado a la iglesia, ¿cierto? Desmotivado, ¿cierto? Y si uno no quiere ir el sábado a la iglesia, pues sí que menos quiere salir como que a predicar el evangelio, ¿cierto? Es que no siento gozo, dice la gente, no siento alegría, ¿cierto? Pero la misión no descansa sobre un sentimiento solo. Realmente la misión descansa también sobre una parte racional, sobre el psique, ¿cierto? Como el sábado. Yo voy a la iglesia motivado sin motivación, ¿cierto? Porque es el día del Señor, porque es el día de encontrarme con el Creador. Así, mis apreciados hermanos, que como el pastor dice, los discípulos llegan, las mujeres le acontecen, les comentan lo que habían visto. En la resurrección el cuerpo de Cristo no estaba. Y ante eso se aparece Jesús y les dice, paz a vosotros. Y entraron sentimientos, pastor. Unos se espantaron, otros se atemorizaron. Yo creo que otros se gozaron. Otros no creyeron y dudaron. Entonces Jesús hace algo bien especial, mis apreciados. Ante esa escena les muestra sus manos y los clavos. Pero no solo les muestra sus manos y sus clavos, sino que ahora les dice algo bien importante que les iba a reforzar la razón. Les iba a reforzar el psique. Les muestra lo que proféticamente estaba escrito acerca del Cristo. Versículo 46 del capítulo 24 del libro de Lucas. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el Señor Jesucristo, pastor, les une la misión de predicar el evangelio a un asunto profético, porque realmente el libro de Isaías, capítulo 53, y el libro de Oseas, capítulo 2, escrito muchos años atrás, hablaban de ese acontecimiento, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, de los padecimientos de Jesucristo. Entonces Jesús les dice, esta emoción que tienen de que yo haya resucitado y el deseo de salir a hacer la misión, deben reforzarlo con una parte racional, que no dependa de las emociones, sino que depende de un escrito está. Y es cuando les dice, así estaba escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que la misión no es tan solo, estoy emocionado de ir a compartir el evangelio. Es que racionalmente es la labor que Dios le encargó a la iglesia. Ahora, mi pastor, otro asunto importante que yo visualizo acá, mi paz, es que el Señor, aparte de darle la razón de la motivación y la inspiración, también el Señor les dice, hay algunos asuntos que son necesarios, ¿cierto? Son vitales. Ustedes tienen que hacer algo. Tienen que capacitarse en algo, ¿cierto? Tienen que organizarse. Háblenos un poquito de esa preparación, de esa espera y esa preparación para salir a hacer la misión, Paz. Claro que sí, pastor. El cimiento está, que es la palabra profética, lo que usted nos dijo. Pero Jesús tiene que irse y ya no están sus palabras, ya no está su presencia con ellos. Entonces Él, al ascender a los cielos, les deja esa misión y les dice, ustedes tienen que ser mis testigos. Pero ellos dicen, ¿ahora cómo? ¿Cómo vamos a ser sus testigos? No tenemos al Maestro entre nosotros, que Él nos animaba, que nos ayudaba a preparar. Pero, ¿ser testigos cómo? Y el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, menciona 2 puntos importantes. ¿Qué hacer mientras esperamos cumpliendo la misión? Y dice que ellos estaban juntos, orando y suplicando. Y segundo, se organizaron, ejecutaron planes. Les faltaba un discípulo. Recuerde que el traidor Judas los abandonó
y ahora necesitaban volver a organizarse como grupo. Y lo hicieron. Entonces el tiempo de espera, pastor, no produce ociosidad, o el momento de calma no produce en nosotros una pasividad de no hacer nada. Aquí dice que ellos empezaron a ser testigos y oraban y estaban en comunión, se organizaron, ejecutaron planes, trazaron metas, organizaron los grupos pequeños, organizaron sus viajes misioneros, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Así que el ocio no estuvo dentro de la iglesia primitiva. ¿Y qué es eso? A veces se nos enseña que el ocio es como no hacer nada, quedarme quieto. Pero no solo es eso, es que en lo que yo realizo no produce nada. En lo que yo hago no hay frutos. Y el Señor lo dijo, ¿no? Por sus frutos yo los conoceréis. Entonces, la ociosidad tiene que ver que mientras yo espero, me ocupo en algo responsable, y eso algo responsable da un resultado para gloria del Señor. Entonces, mientras esperaban al Señor regresar, ellos daban testimonio. Ellos oraban, clamaban juntos, unánimes, y se organizaron y trazaron planes dirigidos por Dios. Amén, perfecto. Así, mis apreciados hermanos, que ahí estamos viendo las herramientas necesarias, esa preparación que debemos tener como discípulos a la hora de cumplir la misión, ¿cierto? 1, una motivación, es su testimonio. 2, un fundamento bíblico. Y 3, planificar, ¿cierto? Un momento de espera para la planificación. Ahora, en Hechos capítulo 2 acontece algo, pastor, muy conocido por todos. Llegó el día del Pentecostés, y estaban ahí todos unidos, unánimes, orando. Y de pronto vino un fuerte viento, pastor, yo me imagino esa escena, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos en forma de fuego, lenguas de fuego. Una buena panorámica presenta ahí, una buena imagen literaria presenta ahí Lucas. ¿Por qué? Porque a veces a la hora de cumplir la misión, pastor, yo siento que existen como herramientas sobrenaturales que Dios le da al ser humano para fortalecer ese cumplimiento de la misión. Por ejemplo, en los tiempos apostólicos, Pablo, cuando llegó a la ciudad de Éfeso, lo estudiamos el trimestre pasado, el Espíritu Santo lo tomó y él realizaba grandes milagros, prodigios, señales, ¿no? Era una herramienta sobrenatural del Espíritu Santo para abrir puertas y predicar el Evangelio. Pero ahora Pedro era una persona indocta. No había facilidades de antemano de ir a una escuela de lenguas y estudiar como hoy en día inglés, español, francés, italiano y ser políglota. Pero la misión tenía que llegar a muchos lugares y no había tiempo, no había espera. Así que el Espíritu Santo desciende y le da a Pedro el don de lenguas. Y Pedro empieza a predicar, mis apreciados hermanos, y cada persona le escuchaba en su propio idioma. Algo inevitablemente no humano, sino sobrehumano. Yo creo que una cuarta herramienta o un cuarto punto a la hora de cumplir la misión tiene que ver con el Espíritu Santo, que nos aprovisiona de dones a veces naturales que desarrollamos, pero a veces sobrenaturales para cumplir la misión, ¿no? No sé, pastor, si usted le haya pasado alguna vez que le aconteció algo sobrenatural y cuando usted visualizó más adelante el tema, dijo, eso sobrenatural aconteció porque Dios quería que yo realizara una misión, ¿cierto? El caso de Esteban. El Señor lo levanta, lo envía a un camino desértico, pero era con un propósito. Venía de Etiopía, había que cumplir la misión, predicar el Evangelio. No eran sus planes. No eran sus planes, ¿cierto? Así que Pedro, mis apreciados hermanos, se levanta, predica tremendo sermón lleno del Espíritu Santo. Ese sermón cautivó el corazón de muchas personas. Y ante esa presentación de Pedro de la vida de Jesucristo, la proyección de Jesucristo, el padecimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, las personas que estaban quedaron atónitas, ¿cierto? Y dijeron a Pedro, varón, entonces, ¿qué nos toca que hacer? Y Pedro les dijo algo interesante en el versículo 38, hermano, les dijo, arrepiéntense y bauticen en cada uno para perdón de pecados, y también van a recibir el don del Espíritu Santo.
Y eso fue maravilloso, mis apreciados hermanos. En aquel día se bautizaron 3,000 personas. No gracias al sermón de Pedro, no. Realmente lo que estaba Pedro era cosechando lo que Cristo había hecho durante 3 años. Y ahora el Espíritu Santo con poder toma sus palabras, coloca los idiomas, el lenguaje. Y bueno, 3,000 personas se bautizaron. Ahora la pregunta era, ¿y qué hacer con esas 3,000 personas? Quedaban como ruedas sueltas. ¿Qué hacer con esas 3,000 personas? Pero el Señor ya tenía un plan maravilloso. Y ese plan maravilloso tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Háblenos un poquito, pastor, de ese retrato de la iglesia apostólica. Sí, pastor, cuando leo esa palabra retrato se me viene a la mente pues una fotografía, ¿cierto? Algo en miniatura de algo grande. Y es lo que Dios quiere expresar a través de su iglesia. ¿Cómo es el reino de Él? ¿Cómo es el reino del Padre? Entonces, dice mi iglesia, ese ser amado por lo que yo entregué mi vida, ellos deben ser un retrato de lo que es el reino de mi Padre. Y lo que la iglesia refleja es lo que debe reflejar de Cristo, su carácter. Y allí había 2 cositas, pastor, que encontramos en Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Y dice que esa iglesia, ese retrato, impartían la doctrina. Tiene que ver con la enseñanza. Recuerde lo que el pastor nos dijo al inicio. Ese fundamento de la palabra profética segura. Ellos que estaban juntos, unánimes, pero impartían la doctrina. Eso quiere decir que la enseñaban. Y tenían comunión unos con otros. El otro punto, pastor, la amistad. La amistad suplía la necesidad material y suplía también la necesidad espiritual y emocional. Entonces se convertía como en algo completo, porque había enseñanza de la palabra y había amistad, y teniendo amistad la persona se sentía pues parte del grupo, parte de la iglesia, parte del reino de los cielos. Entonces hacía que la iglesia estuviera activa, motivaba a los demás a hablar de sus experiencias y crecía, y llegaban a la iglesia los que habían de ser salvos. Es en cumplimiento de la misión. ¡Qué maravilloso, pastor! Podríamos resumir de la siguiente manera. Debemos de tener una experiencia personal de relacionamiento con Cristo que nos motive a contarla. Pero no solo esa debe ser la motivación, pero el fundamento no es la motivación, debe ser la palabra de Dios, ¿cierto? Pero a la hora de nosotros llevar a una persona por medio del don del Espíritu Santo a los pies de Cristo, ahora debe haber una iglesia, ¿cierto? Debe haber una iglesia. Una iglesia que debe tener 2 características claras. 1, una doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Y 2, un espíritu de amistad, ¿cierto? De coinonía. Porque yo creo que el mundo está falto de eso, ¿cierto? Cómo mostrar el amor de Dios. Ahora, mi pastor, ya hemos estudiado la experiencia inevitablemente de las mujeres, de los apóstoles de la iglesia primitiva. Pero estamos en el siglo XXI. Muchas personas nos están viendo a través de este medio. ¿Qué decirles, pastor, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, a la hora que nos vean, a estas personas? Sí, pastor, es claro y sencillo. Vivamos una experiencia con Cristo Jesús. Y así, pastor, estaremos motivados para compartirlo de una manera fácil. Cimentados en la palabra profética. Entonces la palabra profética me motiva. Yo motivado con la experiencia del Señor, se la cuento a un amigo, se la cuento a mi vecino, se la cuento a mi compañero de trabajo. Y así estoy en cumplimiento de la misión que Dios me dio. Eso, mi pastor. Yo quisiera imaginarme algo, pastor, ya que usted me habla de motivación. Llega a mi mente los discípulos en horas de la noche, en Mateo capítulo 10, 8, si no estoy mal. Los discípulos en medio de la noche, la fuerte tormenta, los rayos, las centellas, los truenos, el deseo de salvar sus propias vidas, tratando de manejar el barco, las velas, los vientos, pero la noche y la tormenta arreciaba cada vez más. Mientras tanto, Jesús el Maestro descansaba tranquilo.
Y de pronto el apóstol Pedro, tal vez por medio de un rayo, iluminó el rostro de Jesucristo y se acerca y le dice: Maestro, que perecemos. Y el Señor Jesús se levanta tranquilo, pacífico, y manda calmar las aguas, manda calmar el viento, manda calmar el mar. Entonces ahora yo me imagino, mi apreciado amigo y hermano que me ve, escucha. El día siguiente, Pedro llegó a la casa. Ahí estaba tal vez su esposa, estaba su suegra, estaba su familia. Pastor, ¿será que el apóstol Pedro cayó esa experiencia? Conozco a alguien que domina el mar, me imagino yo la primera frase. Samba, cerdo. Yo creo que el apóstol Pedro les dijo: les voy a contar algo que muchos no me van a creer. Y que muchos van a pensar que es una locura. Muchos van a pensar que yo soy desquiciado. Pero es lo que yo vi, lo que yo palpé, lo que mis ojos contemplaron, mi experiencia. Estamos al lado del que domina el mundo, la naturaleza, las leyes. Estamos al lado del Salvador. Experiencias así, mis apreciados hermanos, necesitamos desarrollar. Experiencias que sean imposible que tú puedas callar. La forma como el Señor te sacó de un vicio. La forma como el Señor te ha bendecido financieramente, la forma como el Señor ha cambiado tu esposo, la forma como el Señor ha guiado a tus hijos, la forma como el Señor ha hecho un milagro en tu vida, en tu salud, la forma como el Señor sanó mentalmente todas tus heridas. Apreciados hermanos, es hora de salir a compartir la misión, motivados a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en este precioso día. Muchas gracias por compartir también parte de su conocimiento, de su experiencia. Y bueno, nos vamos a despedir con una palabra de oración. Pastor, ¿qué tal si tiene el privilegio y nos deja conectados con el cielo? Claro que sí, vamos a orar nuevamente, inclinando nuestra cabeza y cerrando nuestros ojos. Oh Señor, nos has hablado a través de tu palabra y esto nos motiva a hablarles a otros de esta palabra maravillosa. Queremos que nuestra boca, nuestro testimonio, todo nuestro ser hable de Cristo Jesús, de su salvación. Y serán añadidos los que han de ser salvos. Y esperamos muy pronto tus pronto regresos, Señor. Y decir: Señor, valió la pena ese sermón, valió la pena ese caldo que regalamos, ese almuerzo, ese desayuno. Y que, Señor, podamos ver frutos para vida eterna. Rogamos tu dirección y tu bendición en este día. En Jesús. Amén. Los apreciados, nos vemos en un próximo programa de esta su emisión, Biblia al alcance de todos. Bendiciones.